Estamos aquí hoy para hacer este webinar que además conmemora el primer año del movimiento para la eliminación del cáncer de cuello uterino. Y bueno, el día de hoy nos acompañan dos ponentes muy importantes y bueno, vamos a estar compartiendo un poco de los datos acerca de este tipo de cáncer y las maneras como la medicina comportamental puede contribuir al tratamiento y la intervención del mismo. Para comenzar, y teniendo en cuenta que en este webinar vamos a tener una parte del webinar en inglés, simplemente quiero que miren en la parte de abajo de su pantalla, donde están todos los botoncitos, el botón que dice, posiblemente les va a decir interpretación, puede estar en inglés o en español, y simplemente deben dejarlo en español para que pues, puedan escuchar todas las presentaciones. Si durante el tiempo que Sherry está hablando la quieren oír en inglés, pues podrían pasar al canal en inglés sin ningún problema. Lo segundo que quiero contarles es pues cómo nació este webinar. Estamos aquí precisamente porque una red internacional creada en Canadá, en Montreal, pues ha sido la excusa que nos unió a nosotros tres como investigadores y a un grupo maravilloso de investigadores en el área de la medicina comportamental que están detrás de este webinar. Fue gracias a un summer school, a una escuela de verano que se hizo en mayo, que pues conocimos a Sherry y que decidimos empezar a trabajar en el área del cáncer del cuello uterino. Verónica pues es la persona que estuvo como asistente en esta escuela de verano y bueno, ahí pudimos hacer como este encuentro y gracias a eso estamos aquí hoy. Entonces, pues primero agradecerle a IBTN por ayudarnos con este webinar y pues además por todos los aprendizajes que estamos teniendo gracias a ellos. Segundo, ya para que empecemos a hablar precisamente de la temática, empezar por decir simplemente que el cáncer de cuello uterino es el cuarto más frecuente en las mujeres a nivel mundial. Y pues realmente la incidencia de este cáncer en Colombia es importante y más allá de los datos respecto a cuántas mujeres lo tienen, pues también llama la atención que muchas de ellas también mueren por este cáncer. Y esto es importante teniendo presente que este cáncer puede ser un altamente tratable y prevenible si utilizamos los mecanismos adecuados, por los cuales pues hoy estamos conmemorando esta campaña o esta iniciativa de la OMS para la eliminación del cáncer. La mayoría de los casos relacionados con el cáncer de cuello uterino se asocian con el virus del papiloma humano y pues tenemos que saber que existen muchos de estos tipos de virus de papiloma humano, pero alrededor de 14 de ellos están asociados al cáncer. Esto va a ser importante porque algunos de la manifestación del virus realmente pues no se ve, es asintomática, pero puede estar causando algún tipo pues de daño para la salud de la mujer. La gran mayoría, pues como decíamos, de las infecciones se desarrollan sin ningún síntoma. Algunos producen verrugas genitales, pero como vemos es importante prevenir todos estos. Nuestra iniciativa y la que estamos conmemorando el día de hoy, pues entonces nos habla dentro del espectro de la prevención de varias cosas. Digamos que si empezamos por lo que sería lo más importante y de lo que quizás más hablaremos hoy, la prevención primaria, está centrada en la vacunación para el virus del papiloma humano, que como veremos, pues es una iniciativa muy importante en la que Colombia en algún momento pues tenía unas cifras muy importantes y que desafortunadamente ha disminuido. A nivel de prevención secundaria, pues la gran iniciativa tiene que ver con el tamizaje y el tratamiento de esas lesiones precancerosas para que de esta manera no se desarrolle el cáncer. Y a nivel de la prevención terciaria, pues estamos hablando de hacer ya el tratamiento y los cuidados paliativos en los casos pues que ya esto sea necesario. La expectativa que tenemos es que para el 2030 el 90% de las niñas estén vacunadas antes de los 15 años, que además de eso el 70% de las mujeres estén recibiendo un tamizaje antes de los 35 años y de nuevo a los 45 y que el 90% de las mujeres que realmente desarrollan el cáncer pues estén tratadas. Precisamente para poder hablar más de este tema y podernos compartir todos sus conocimientos acerca de la prevención del cáncer del cuello uterino y todas las contribuciones de la medicina comportamental, como les decía, hoy tenemos a dos invitadas muy importantes. Primero tenemos a la doctora Sherry Goring,
que es profesora del Departamento de Medicina Familiar de la Escuela de Medicina de la Universidad de Michigan, es directora del New York Physicians Against Cancer, que es un grupo de investigación y entrenamiento que trabaja con médicos generales para reducir las inequidades en salud en la prevención y el tamizaje del cáncer. Y ha liderado el desarrollo y la implementación de estrategias y intervenciones multinivel basadas obviamente en la teoría para reducir estas inequidades en salud. Entonces, sabemos que podremos aprender mucho de ello. Nuestra segunda invitada es Verónica Córdoba Sánchez, que pertenece o que está afiliada a la Institución Universitaria de Envigado, es psicóloga de la Universidad de Antioquia y tiene un magíster en investigación en psicología de la salud de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue becaria Colfuturo, actualmente, pues como les decía, es profesor de la Institución Universitaria de Envigado y también de la Universidad de AFIT como profesora de cátedra. Es miembro del grupo de investigación PACE dentro de la Institución Universitaria de Envigado y pues fue integrante precisamente de la cohorte de Países Bajos y Medios en el Summer School, en el cual pues esta iniciativa comenzó. Entonces, pues para que comencemos a escuchar a nuestras conferencistas, le doy nuestra palabra a Sherry, quien nos estará compartiendo pues, muchos de sus conocimientos. Solamente mientras Sherry pues, comienza a presentar, decirles que cada una de nuestras ponentes va a presentar más o menos durante unos 20 minutos. Ustedes pueden ir haciendo preguntas durante las presentaciones, yo las iré teniendo en cuenta y pues cuando terminemos las dos presentaciones de Sherry y de Verónica, pues estaremos conversando precisamente a raíz de todas sus preguntas. Sherry. Thank you very much for that introduction, Maria Antonia. And I'm looking forward to presenting some more information about multi-level approaches to reducing HPV vaccine hesitancy. Here's the outline of the presentation. I'm going to talk about HPV-related cancers, HPV vaccines, coverage and impact, vaccine hesitancy, an approach to primary care physicians called digital detailing, and the World Global Strategy. And I'm going to begin by telling you that there's a paradox of cervical cancer. It's a largely preventable cancer that is still common. It's a cancer that disproportionately, a cancer that disproportionately affects women in countries and poor women. Cancers caused by HPV are preventable, however. And as we'll discuss and have discussed, several approaches to prevention. The cancers caused by HPV in the main are cervical cancer, cervical cancer, oral pharyngeal cancer, anal cancer, vulvar and vaginal cancer, and penile cancer. Almost all cervical cancers are caused by persistent infections with the oncogenic or high-risk types of HPV. These are primarily the viruses 16 and 18. Due to the rise in HPV-associated oral pharyngeal cancer, which are oral cavity and pharynx,
this cancer is increasing in incidence. And men are more than twice as likely as women to be diagnosed. Here is a diagram of the uterus and the progression of cervical cancer. And here's a diagram of the oropharyngeal area. Here's a microscopic view of the human papillary. Importantly, there are region-specific incidence and mortality rates. And as you may see here, cervical cancer is the most common among women in low and middle income countries. Colombia is now considered a mid-risk country because of the tremendous work that has been done in cervical cancer control. Here are the estimated age standardized cervical incidence rates in Latin America and the Caribbean. And you can see that Colombia here is a mid-range, is at the mid-range, which is again due to their cancer control programs thus far. Although there's still much more work to do. This is a demonstration or a chart that shows the approach to cervical cancer prevention and control. We're going to talk about this again in the next session. But as you see here in the early years, 9 and 15, the HPV infection is most prevalent. And then before 30 years, it may begin to develop into a precancer. And then in the early 30s, it may be cancer. Important for this, however, what Mary Antonia also emphasized, that the primary preventive approach, which is the HPV vaccine, secondary prevention, cervical cancer screening, and tertiary prevention, which is the treatment. So we are going to speak first about secondary prevention and address this. Here's a cervical cancer screening timeline and a presentation of cervical cancer mortality in Colombia. And you may see that around 2012, just in here, you began your HPV, you began to implement your HPV vaccination guidelines. And Colombia was among the most widely vaccinated, had a population that was among the most widely vaccinated against HPV. But then there was a crisis in 2013 to 14, actually it was 2014, and there was a tremendous vaccination. HPV vaccination. So now I'm going to focus a bit more on the vaccine, which is a primary, which is infection. For girls 9 to 14. There are several vaccines that are approved, and in Colombia, the 9 is approved. There's also Gardasil 9, Gardasil
4 is approved in Colombia, excuse me. Colombia. And Gardasil 9 is approved worldwide in many parts of the world. It's a 9-valent HPV vaccine, and it protects against HPV type 6, 11, the oncogenic 16 and 18, 31, 33, 45, 52, and 58. This is the only HPV vaccine currently distributed in the US. Importantly, it protects against 16 and 18, which are the oncogenic forms of the vaccine. And then, of course, against 5 additional cancer-causing types. It's important that the type of vaccine be matched to the type of viruses that exist in the country, as well as the cost. Cost is important. For example, in Scotland, about 85% of cancers could be prevented by Cervarix immunization because it has strong cross protection. By contrast, Gardasil 4 that is found in Colombia and is administered will only prevent about 68% of cancers. So it needs to be matched to the country and to the prevalence of that virus in the country. How well do these vaccines work? They work very well. The HPV vaccine has the potential to prevent more than 90% of HPV attributable cancers. In the US, since the vaccine was first recommended in 2006, there's been a significant reduction in HPV vaccines. And in the US, with more than 12 years of data, we know that the HPV vaccine offers long-lasting protection against HPV infection and HPV disease. HPV vaccination does not lose the ability to protect against new HPV infections over time, importantly. For example, the data from Australia suggest that can be conferred with decreased incidence of genital warts in heterosexual Australian men following female HPV vaccine implementation in 2007. So there's cross protection in males from females. The national immunization policies for HPV vaccines have improved worldwide, but coverage is low overall. Only about 15% of girls and 4% of boys were vaccinated in 2019 with the full course of the vaccine. And 20% of girls and 5% of boys received at least one dose. So this map illustrates the distribution of HPV vaccines worldwide. And you may see in the Americas that it's fairly widely distributed, but there's still a lot of distribution areas that, a lot of areas where there is no distribution. Data are not yet available. In the Americas, you may see the coverage of HPV vaccination for girls less than 15 years of age varies considerably. And you may see Colombia here is about 36% overall. But there's still a long way to go to reach the target of at least 80%. What is holding this back? One of the concepts that is vaccine hesitancy, the reluctance or refusal to vaccinate despite the availability of vaccines.
And vaccine hesitancy is one of the WHO's 10 threats to global health. Here's a model that's been advanced by the World Health Organization and their task on vaccine hesitancy. And it includes aspects of what people think and feel, as well as norms and other social processes and provider recommendation, the motivation of those involved, including their intention to vaccinate, practical issues such as vaccine availability, the quality, incentives, and cost, and finally, vaccination. And vaccination can be delayed. It can be, of course, not started, or it could also be stopped. These are some papers that we have written about the importance of the HPV vaccine and the link between the HPV vaccine and screening in cervical cancer prevention. And one of our recent papers talked about the impact on increased cancer-related morbidity and mortality, the stoppage of these preventive actions like HPV vaccination and cervical cancer screening. This is a display, although it's from Europe and not from the Americas. It talks about what are the factors that influence vaccine hesitancy? And as you may see, they vary by country, and the importance of each of the factors also vary by country. And they range from information issues to safety, trust, effectiveness, peer and other influences, the sexual health aspects, anti-vaccination, logistical barriers, low perceived need or risk, to fear of injections. So again, they vary, and gratefully, those that are most difficult to affect, such as fear of injection, is fairly low. I'm going to now talk a little bit about a multi-level approach, increasing HPV vaccination. This shows the social ecology of multi-level cancer care. And we're going to introduce HPV, the HPV vaccine, as a preventive approach in the cancer care continuum, across the cancer care continuum. And you may see that all of these may influence the uptake of the HPV vaccine, from the national health policy environment to state or district health policies, to local community environments, to the healthcare and other organizations like in Columbia Schools, to the provider team, family and social supports for vaccination, to the individual patient. And in the case of HPV, the patient generally includes both the parent and the patient. And I'm going to focus for a moment on the physician and other health. This intervention approach that we have developed and have implemented in a number of, actually worldwide, is called digital detailing. And it's a community-informed healthcare provider intervention that is reducing local vaccine hesitancy. We work with local healthcare providers, physicians in particular, and deliver a brief, repeated, tailored health message around
around increasing HPV vaccine uptake. And the message concerns the best way to introduce the discussion of the HPV vaccine. Here are some papers that we've written on this findings with our findings. And I'm happy to share those with you. You'll see my email. I'd like to now look out into the global context and look at the global. And Maria-Antonia also referred to this. The WHO global strategy to accelerate the elimination of cervical cancer is a public health problem. What's important is that it's also a multi-focused approach on prevention with the HPV vaccine, on screening with cervical cancer screening, and tertiary prevention in treatment. The vision is to eliminate cervical cancer problem with an ambitious threshold of less than 4 cases of cervical cancer per 100,000 women per year. And again, these include prevention with vaccination, for cervical cancer, and treatment of precancerous lesions. And of invasive cervical cancer. This is the PAHO, the Pan American Health Organization, that is a part of the WHO Plan of Action for the Americas. And their aim is to accelerate progress toward the cervical cancer as a public health problem in the Americas by reducing incidence and mortality rates by 1/3 by 2030. So this is to improve cervical cancer organization. This is at the policy level. Primary prevention through information, education, and vaccination. Improve cancer screening and precancer treatment, and improve access to services, diagnosis, treatment, rehabilitation, and palliation. And these are, again, ambitious but doable projections for the incidence of cervical cancer in the Americas for 2030. Moving from here to an 18.5 increase in detection and an 18.5% decrease in incidence. So here's a summary of what we know, the impact of HPV vaccines. They are high protection and immunity. There's increased vaccine uptake in the US and worldwide that is needed to provide personal protection and greater immunity. Multi-level interventions in primary care clinics in particular include a strong provider recommendation
have demonstrated cost effectiveness and some cost effectiveness and effectiveness. School-based clinics have demonstrated increased uptake, but some barriers remain. Limited visibility of services, out-of-pocket payments, and of course, poverty and stigma remain barriers to the uptake of cervical cancer prevention, screening, and tertiary prevention and treatment. National immunization programs and reducing vaccine cost are key to widespread implementation. And the policy implications are the following, or include the following. There are some policy and data gaps that remain. And in Colombia, it's important to develop an innovative crisis communication plan targeting healthcare workers, teachers, and to the general population, built on strong media relationships. Build trust through effective and timely communication at the public health and healthcare provider levels. Build opportunities for the integration of primary and secondary preventions, that's the vaccination and the screening programs, because the screening provides a teachable moment for the vaccination. And screening, including self-screening in the treatment of precancerous lesions caused by persistent HPV infections, is key. Thank you. Gracias. This is my email address for more information, copies of papers and questions, although we hope you'll ask questions in Q&A. And now I'd like to introduce Veronica Cordoba Sanchez. Thank you. Thank you, Sherry. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a la profesora María Antonia Lemos por la introducción y a la doctora Sherry Shenfield Goring por la presentación acerca de este tema de la vacunación. Yo voy a hablarles acerca de la vacunación contra el virus del papiloma humano como un comportamiento para la prevención primaria del cáncer de cuello uterino. Quiero agradecer especialmente a la IPTN, a la Red Internacional de Ensayos Clínicos Comportamentales, por la oportunidad de haber participado durante este año en la edición virtual de la Escuela de Verano y también por el apoyo para la organización de este webinar. Como ya se ha mencionado con anterioridad, quiero traer este gráfico solamente para poder localizar cuando decimos que la vacunación es un comportamiento relacionado con la prevención primaria, porque a través de la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para la prevención y erradicación como tal del cáncer de cuello uterino, hay un enfoque del ciclo vital. Y en este enfoque se hace especial énfasis en que dependiendo de la edad en la cual se encuentre una niña o una mujer, vamos a tener un énfasis especial en qué comportamientos son los más indicados a seguir con esta persona. En este caso, entonces, si vemos en el comportamiento como tal de la infección por el virus del papiloma humano,
encontramos que hacia los 15 años se presenta un pico de esa infección. Y como tal, el tiempo entre los 9 y los 15 años va a ser fundamental para poder realizar las acciones de educación sexual y la acción de la vacunación, porque es el momento en el cual esta niña no ha tenido, lo más probable, no ha tenido todavía un contacto con el virus del papiloma humano. Entonces acá en este espacio, entre los 9 y los 15 años, es donde vamos a hablar de ese comportamiento complejo que es la vacunación. La reticencia a la vacunación, como ya lo mencionó la doctora Sherry, tiene que ver con un problema que no es exclusivo de la vacunación contra el virus del papiloma humano, sino que ha acompañado a la historia misma de las vacunas. Desde 2019 se clasificó como una de las 10 amenazas para la salud pública a nivel global. Y es un problema porque la vacuna en general es una de las estrategias que tiene más eficacia para disminuir la carga de enfermedad en las poblaciones. Entonces, cuando empezamos a abordar este fenómeno, estamos encontrando que no se trata de una posición estática que adopta una persona, de decir me vacuno o no me vacuno, sino que realmente estamos hablando de un fenómeno que podría entenderse como un continuo, es decir, que una persona puede ubicarse, como vemos en este gráfico, puede ubicarse en alguna de estas posiciones que se encuentra entre la postura de aceptar todas las vacunas con confianza o rechazar todas las vacunas con convicción. Entre estos dos extremos se encuentran posiciones como aceptarlas todas, pero tener inseguridad al respecto, aceptar algunas, retrasar y rehusar otras, o rechazar todas las vacunas, pero no estar completamente seguro. Y la posición en la cual se encuentre un individuo frente a esto también va a depender de la etapa del ciclo vital en la que se encuentre, si es una vacuna propia o es una vacuna de los hijos, y también el tipo de vacuna que se esté aplicando. Hemos podido también observar este fenómeno respecto a las vacunas del COVID y especialmente en la vacuna del virus del papiloma humano se ha encontrado una tendencia muy grande a que los padres aceptan las vacunas que se ponen en la etapa de la primera infancia sin ninguna duda, pero cuando llega la adolescencia o esta etapa de los 9 a los 14 años y que se debe aplicar la vacuna contra el virus del papiloma humano, se da una reticencia, se da un proceso de rechazo. Y lo que define también este fenómeno que se llama reticencia a la vacunación o vaccine hesitancy, tiene que ver es con que no hay una indisponibilidad de las vacunas. O sea, las vacunas sí están disponibles, pero hay una resistencia o rechazo a vacunarse a pesar de esa disponibilidad. Entonces aquí es donde pues vamos a observar cómo está específicamente Colombia en relación a este fenómeno. Desde la psicología, esto se ha empezado a abordar desde diferentes ámbitos, específicamente en la medicina comportamental. Vamos a tener un aporte muy significativo que es mirar cuáles son esos antecedentes psicológicos de la vacunación. Y se ha propuesto un modelo que se llama el modelo de las 5C o modelo de los 5 antecedentes psicológicos de la vacunación. Estos 5 antecedentes son los siguientes. La confianza, que es la percepción que tiene la persona de que la vacuna sea segura y que además sea eficaz para prevenir la enfermedad que está como tal promoviendo, la que se está previniendo. Y la vacunación, entonces, además es propuesta por unos sistemas de salud, por unos sistemas de gobierno, entonces la confianza también tiene que ver en cómo el sujeto va a verse frente a ese proceso de confiar en esos sistemas. El segundo componente es la autocomplacencia y esta tiene que ver es cómo la persona se percibe susceptible de contagiarse de esa enfermedad para la cual se está haciendo la vacunación. Además de si considera que esa enfermedad es grave o no. Esto tiene que ver con la severidad percibida de esa vacunación. En tercer lugar, vamos a tener a las limitaciones y las limitaciones nos están diciendo en qué medida es posible que una persona pueda acceder a esa vacuna, en cuanto a costo, en cuanto a que pueda desplazarse para poder realizar el proceso de ser vacunado y también en la necesidad que vea esta persona de ver
o de hacer como tal ese comportamiento, tanto dentro del sistema lingüístico, ¿sí? De que pueda realmente comprender para qué es que se está haciendo esa acción y de la posibilidad de navegar dentro de ese sistema sanitario para poder acceder a hacer el comportamiento. En cuarto lugar, vamos a tener el cálculo, que tiene que ver con la información que esta persona recibe y la que es capaz de buscar para poder evaluar los riesgos que puede tener de infectarse versus vacunarse. Ese sería el cuarto componente. Y el quinto y último antecedente psicológico tiene que ver con la responsabilidad colectiva, que es la medida en la cual uno puede conocer que realmente el tema de vacunarse no solamente es para protegerse uno, sino que también puede proteger al resto de la comunidad. Entonces, estos serían los 5 antecedentes psicológicos que existen, que se han determinado para todas las vacunas. Sin embargo, en cuanto a la vacuna del virus de papiloma humano, va a tener unas características que la hacen única, que va a tener ciertas dificultades como tal para su aceptación y acceso. La Organización Mundial de la Salud ha encontrado que esas particularidades son las siguientes. En un primer momento es una vacuna que está indicada para niñas y adolescentes, lo cual puede llamar la atención de los padres porque es una vacuna que en esta población hay unas preocupaciones muy específicas acerca de por qué a las mujeres y por qué a las niñas y los infantes de género femenino, porque también se tiene una preocupación frente al tema de la fertilidad, al tema de la reproducción y al tema de la actividad sexual. Entonces, aquí hay una primera característica diferencial de la vacuna. Además, se trata de una vacuna inyectable, lo cual hace que esta vacuna vaya a generar en la población a la cual se le aplica una mayor propensión a tener unos efectos que siguen a la vacunación, que son leves, como pueden llegar a ser un desmayo o lo que se conoce como un síncope. Entonces, eso también es otra de las características únicas. Es una vacuna además de invención reciente. Esto quiere decir que no lleva tantos años en el mercado como lleva, por ejemplo, la vacuna contra la tuberculosis o contra la rubeola, que ya es casi que hábito que una persona se aplique estas vacunas, sino que lleva muy poquito tiempo. En Colombia no lleva ni 10 años desde que se empezó a implementar. Vamos a encontrar además que es una vacuna que tiene un esquema de vacunación amplia. No es de una única dosis, sino que al menos se aplican 2 dosis. Entonces, eso requiere que el lugar en donde se aplique, si es, por ejemplo, la institución educativa, suministre el apoyo al sistema de salud para que se siga realizando allá la aplicación de la primera y la segunda dosis. Otro aspecto muy importante es que aunque el virus del papiloma humano es de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes que pueden haber, realmente es poco conocido. Las personas puede que lo hayan escuchado, pero no están como muy conscientes de eso que es, cómo se transmite, ni cuáles pueden ser sus consecuencias. Y finalmente, relacionado con la última característica, como es una vacuna que previene contra un virus cuya manifestación o cuya enfermedad se da muchos años después de la infección, entonces también es posible que las personas no lo vean como algo muy necesario, justamente porque no es una enfermedad que se pueda ver, como digamos la varicela, el sarampión, la rubéola, ¿no? Que pasa mucho tiempo entre la infección y como tal la aparición de la enfermedad. Respecto a este tema, en el año 2016 y 2017 en la ciudad de Manizales, con el grupo de infección y cáncer de la Universidad de Antioquia, realizamos esta investigación en la cual se buscaba conocer cuáles eran las barreras y los facilitadores de ese programa de vacunación con base en la escuela en niñas y sus padres en esta ciudad. Allí tuvimos la oportunidad de realizar grupos focales y entrevistas a 49 niñas de 6 colegios y a 58 padres de familia, y en ellos nos encontramos pues diferentes hallazgos, pero quiero compartirles sobre todo lo relacionado con las barreras que había en ellos.
En esas barreras principalmente encontramos el temor a las agujas, ¿sí? Y se los voy a contar en las palabras de una niña no vacunada, cómo manifiesta ella su temor a las agujas. Ella dijo, yo no quería, no por todo lo que había pasado en las noticias, sino porque me daba miedo de la aguja. Además, estas niñas manifestaban un temor a los efectos adversos. Una de ellas dijo, mi mamá dijo que podía ser peligroso, pues porque se habían presentado muchos casos de niñas que sufrían efectos adversos muy graves o que la vacuna les causaba daños. Por eso no me la aplicaron. Y la siguiente barrera, que fue la más frecuente para ese año, 2016-2017, en estas personas que entrevistamos, fue la relacionada con algo que llamamos el evento del Carmen de Bolívar. Una mamá de una niña no vacunada nos dijo lo siguiente. En las noticias decían que las habían vacunado contra el papiloma humano y que a partir de ahí presentaron síntomas de desmayos en varios colegios, como que se desmayaban así todo seguido y presentaban dolor en las articulaciones. Algunas no se podían casi ni mover. Entonces a mí me entró mucho susto y preferí ya no ponérsela. Este tema, el evento del Carmen de Bolívar, empezó a ser promocionado en los diferentes medios de comunicación por varias semanas de una forma masiva. Esta imagen que ven acá aparecía repetidamente en periódicos, en los noticieros, en la radio, pues se hablaba sobre el mismo tema y esto empezó a hacer que la opinión pública tuviera pues, una percepción muy desfavorable de la vacunación. Este fenómeno de la crisis de la vacunación en Colombia ha sido estudiado pues ya por diversos autores. En este cuadro, este diagrama que tenemos acá, publicado el año pasado por la doctora Nubia Muñoz, nos cuenta, por ejemplo, nos cuenta la historia de cómo en 2012, cuando se introduce la vacunación en Colombia, la cobertura era muy amplia. ¿Sí? Teníamos una cobertura que ya el esquema completo estaba casi en 90% y cuando ocurre este evento del Carmen de Bolívar, que es un municipio de la costa colombiana, lo que pasa es que hay una crisis y la cobertura empieza a decaer. Entonces, de esta cobertura tan amplia que se tenía en 2012, para 2016 la cobertura baja al 5%, lo cual, como ustedes verán y a partir de lo que hemos visto hasta ahora, pues va a implicar que finalmente haya muchos más casos de cáncer de cuello uterino a futuro por todas estas niñas que se han dejado de vacunar. Esperaríamos que esto, pues paulatinamente, con el tiempo, se fuera recuperando, pero lastimosamente los datos que tenemos de agosto de este año, específicamente en la región del Valle de Aburrá, lo que nos está mostrando es que no nos hemos recuperado de esa crisis de vacunación del 2014. Actualmente en el Valle de Aburrá, o sea, los municipios que corresponden a Medellín, Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Itagüí, estamos en una cobertura promedio de 4.8% de esa meta del 90% que tenemos para el 2030. Entonces, realmente estamos bastante lejos de lograr la cobertura que permita la inmunidad de rebaño, que permita la prevención y la disminución de la carga de enfermedad y por tanto esa es la razón por la cual desde la institución universitaria de Envigado, la Universidad EAFIT y con el apoyo de la IPTN estamos desarrollando un proyecto de investigación que se llama Diseño de una intervención para incrementar el acceso a la vacunación contra el VPH en niñas menores de 15 años. En este proyecto estamos en este momento en una primera fase que es la recolección de datos a partir de visitas a los colegios para hacer grupos focales con papás, con niñas y también estamos haciendo una encuesta para poder, digamos, enterarnos de cuáles son las barreras actuales que tienen las personas para poder completar su esquema de vacunación. Al finalizar les pasaré el link para que por favor nos puedan ayudar con esta encuesta. Después de que terminemos la recolección de datos, procederemos al análisis de esa información. Posteriormente estaremos desarrollando un protocolo de intervención preliminar y ese protocolo vamos a tratar de complementarlo
con las mismas partes interesadas, es decir, con los papás, con las niñas, con los auxiliares de enfermería, con los médicos, ginecólogos, pediatras, que son las personas que están mucho más relacionadas con la promoción de este comportamiento que es la vacunación, y esperamos que para el próximo año podamos desarrollar un protocolo de intervención en el cual podamos contribuir a ese proceso de incrementar la cobertura de las vacunas. Este proceso que estamos realizando está enmarcado dentro de un modelo que se llama el modelo Orbit, que ya se los voy a presentar en la siguiente diapositiva. Este modelo, aunque de pronto se pueda ver ahí un poco complejo, lo que está proponiendo es que cuando vayamos a desarrollar una intervención comportamental con el ánimo de que ésta realmente le sirva a la población y con el ánimo también de que los recursos empleados puedan ser utilizados de una manera eficiente, implica que antes de lanzar un programa de intervención, esta intervención pase por diferentes fases, así como las vacunas, así como los fármacos. En un primer lugar, se parte de una pregunta clínicamente relevante, como esta que acabamos de ver. ¿Por qué están tan bajas las vacunas, la cobertura de las vacunas del VPH en nuestra región? Y a partir de esa pregunta se empieza un proceso que se llama definir y refinar. Ahí es cuando hablamos con las partes interesadas y tratamos de hacer ese proceso de conocer qué es lo que está pasando con ellos para generar un proceso de intervención. Después de esto se siguen otras fases que ya serían empezar a hacer pequeños ensayos, luego ensayos más grandes para luego hacer un estudio piloto y finalmente poder llegar a ese punto de proponer una intervención a gran escala que pueda realmente ayudar con ese proceso de contrarrestar el problema que se está manifestando. Para concluir, que creo que ya se me acabó el tiempo, esta presentación pues queríamos compartirles y como conclusión de ella, que la cobertura de la vacunación en Colombia dista de ese 90% establecido como meta por la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, que la vacunación es un comportamiento complejo, ¿sí?, en el cual hay múltiples componentes y que las ciencias del comportamiento ofrecen una oportunidad para poder comprender por qué se da ese comportamiento y sobre todo una oportunidad también para dar una intervención apropiada a ese proceso. Si de pronto alguno de los presentes quiere participar como tal del proceso de investigación, tenemos aquí el código QR, que es la encuesta para los padres de familia, y tenemos para el próximo año un QR para las personas que quieran participar en los talleres de co-creación que vamos a hacer para poder realizar un protocolo de intervención que sí sea apropiado para las diferentes comunidades. Este es mi correo electrónico y muchísimas gracias por su participación. Le doy la palabra a la doctora María Antonia. Gracias, Verónica, y gracias, Sherry, por sus presentaciones. Queremos saber si en el público hay preguntas, pues nos están dando comentarios acerca de pues, lo claro e importante que fue la conferencia. No sabemos si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta adicional que quiera hacer. Ya saben también que tienen los dos QRs ahí por si también quieren pues, hacer parte de esta iniciativa y ayudarnos a construir una mejor intervención a futuro. Okay. Parece que no hay muchas preguntas por el momento. Entonces, simplemente pues darle las gracias a nuestras dos ponentes. Sherry, thank you very much. Verónica, muchas gracias por tu participación. Y bueno, IBTN por todo el apoyo con la organización y la logística de este webinar y además por darnos la oportunidad de conocernos y de poder empezar a trabajar juntos pues, en este tema. Muchas gracias a todos y los esperamos en una próxima ocasión en un nuevo webinar que hagamos sobre alguno de estos temas. Hasta luego.